Bien, sí, bien. Vamos a dar inicio a esta conferencia. El día de ayer, la vez pasada, nos quedamos platicando a propósito de nuestro tutorial de respuesta en el tiempo. Se había acordado que iban a hacer por ahí unas conversiones algebraicas, iban a aplicar unos exámenes, un par de exámenes, me parece, un par de evaluaciones, nada más una, no me acuerdo cuántas eran. Pero bueno, no todos, veo que no todas lo intentaron, algunos lo intentaron, pero bueno, ya, se está calificando su trabajo. Al respecto del trabajo de las conversiones algebraicas que se pidieron, bueno, en principio solamente una persona tuvo por ahí un par de consultas. No sé si los demás realmente no tuvieron ningún problema o o se abstuvieron de preguntar. Prefiero pensar que bueno, no tuvieron ningún problema y que todo ha quedado claro. Una pregunta. Yo ayer no encontré la liga para el tutorial de respuesta en el tiempo en la página. Sin embargo, bueno, nosotros ya teníamos un antecedente de cómo se iba a trabajar. Se inició por su parte ya la descripción analítica de las salidas respecto a las entradas que se dejaron o de eso nada. Ok, nadie ha empezado entonces con lo que es este ejercicio de respuesta. Me parece que no. Entonces, bueno, vamos a conectarnos a la página, por favor. Su portal de virtuales cine. Ya la pantalla del portal para que veamos cuál es la liga de la que estamos hablando. Por las reuniones, están por nosotros por primera vez. Y que ya acreditaron la materia, bueno, podrán comparar los apuntes que se les den aquí con los que ya tienen tenido el maestro o maestra con los que hayan cursado. Pues tendrán los apuntes más o menos apegados a algún libro, ¿no? Pues bueno. Espérame aquí que me confirme que ya se compartió. ¿Ya se está compartiendo esto? No se ve la pantalla. Todavía no se ve.
Esto ya está resuelto. Este es bueno, las dos actividades que se han sugerido que ustedes hagan. La guía de estudio, por otro lado, vienen los lazos de control, ¿no? Que identifiquen lazos de control, abiertos, cerrados, etcétera. Algunos ejercicios por ahí, ejemplos prácticos. Y bueno, pues vemos que hay 9 de 17 ya hicieron la evaluación. Bueno, esos son aquellos que están, sea en calidad de oyentes o aquellos que falten realmente lo pueden aplicar, ¿no? Pueden aplicar si desean, no hay ningún problema con eso. La plataforma les da su resultado. La última vez lo que vimos fue, bueno, ya habíamos visto lo que eran las formas de los sistemas de primer orden, las conversiones entre las formas estándar y armónica, los sistemas de segundo orden, que al momento de factorizarse con los polos S1 y S2, estos están calculados con esta expresión. Lo primero que tenían que hacer, bueno, pues era aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado a este polinomio y van a obtener estas raíces. Aquí no creo que haya mayor problema. Donde venía, digamos, el ejercicio era presumir que sí, el factor de amortiguamiento es mayor que 1, estrictamente mayor que 1, y bueno, obtener estas reducciones, ¿no? Me confirmaron luego que ya lo habían obtenido, y bueno, para cada uno de estos casos lo que había que hacer es obtener una expresión no solo factorizada, sino las expresiones para omega n y psi en términos obviamente de los polos. Esto era para todos los casos, ¿no? 4 casos que se conocen, bueno, que se han establecido, que son los sobreamortiguado, en los casos sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado y no amortiguado. Para el efecto se dejó esta evaluación, bueno, esta tarea, que era confirmar precisamente cada una de estas dos formas. Habría que hacer un formulario y luego aplicar esta otra evaluación. Esta evaluación tiene que ver con determinar el régimen de amortiguamiento de los sistemas de segundo orden. Aquí veo que hay alguien que ya lo aplicó. Para esto, bueno, lo que hay que hacer es entrar a la ventana del examen. Vienen de reactivos y es polinomios de segundo orden, de segundo grado cada uno, para los que hay que identificar cada uno de estos casos. ¿Cómo se hace? Bueno, pues ya saben, ¿no? Primero se calculan los polos y se determina qué forma tienen. Si son reales y diferentes, necesariamente tienen esta forma. La factorización es esta. El factor de amortiguamiento está dado por esto. Necesariamente es mayor que 1 y entonces el sistema debe ser sobreamortiguado. En el caso de críticamente amortiguado, lo que van a obtener son dos raíces reales e iguales. Sigma va a ser igual a omega n, y entonces el factor de amortiguamiento es 1, la factorización es esta, y el sistema es críticamente amortiguado. Para el siguiente caso, las raíces son complejas conjugadas, donde la parte real viene dada por menos psi omega n, y la parte imaginaria viene dada por más menos j raíz cuadrada de 1 menos psi cuadrada por omega n. En este caso, lo que ustedes deben interpretar es que al ser complejos conjugados, necesariamente el factor de amortiguamiento es menor que 1. Aquí está, lo pueden calcular con esta fórmula y lo van a confirmar. La factorización es esta, por lo tanto el sistema es subamortiguado. Y en el caso no amortiguado, lo que van a obtener es que las raíces son puramente imaginarias, su factorización es esta y entonces el sistema es no amortiguado. Entonces lo que tienen que hacer en este ejercicio.
Muy bien, lo que vamos a ver el día de hoy es vamos a retomar la parte de respuesta en el tiempo. Lo que hacemos nosotros para este efecto, para plantearlo, es expresar el sistema FDS como una función de transferencia, es decir, el cociente de dos polinomios sobre la variable S. Como ya estamos en el dominio de Laplace, se puede trabajar de manera algebraica todas estas expresiones. Esto hace que sea posible establecer la siguiente ecuación. Y ds igual a uds, donde uds es la transformada de Laplace de la entrada de prueba, y fds es el modelo de nuestro sistema. Entonces, la salida del sistema en el dominio del tiempo es la transformada inversa de Laplace de esta expresión. Esto es lo que nosotros llamamos la metodología para obtener la respuesta en el tiempo a partir de una función de transferencia. Si el modelo es otro de la metodología, entonces tendrá que ser diferente. Las entradas de prueba que nosotros manejamos típicamente en un curso normal son cinco entradas. Habíamos recordado que nosotros íbamos a manejar únicamente las primeras tres. El impulso, un escalón unitario y una rampa dependiente. Bueno, el escalón es el escalón de amplitud. Entonces, nosotros tenemos que aplicar, en el caso de los apuntes que están aquí, se muestran que hay que aplicarlo a 5 tipos de sistema. El de primer orden, que viene expresado más arriba, en la hoja, en esta página, y los 4 casos de segundo orden. Esto hace que nosotros en un curso normal manejemos 25 casos. En nuestro caso, nosotros vamos a manejar únicamente 15. Lo que quedó abierto a partir del día de ayer fue precisamente el documento de tutorial de la respuesta en el tiempo. Este tutorial ya lo habíamos nosotros mencionado y lo tienen precisamente aquí en pantalla. El tutorial trae, bueno, presentación, viene lo que es el resumen y el contenido. El contenido, esto ya de alguna manera lo habíamos comentado la vez pasada. Aquí viene la definición de los sistemas de primer orden y segundo orden. En el caso de los sistemas de segundo orden, aparecen precisamente aquí las reducciones algebraicas ya en específico que ustedes les había pedido. Aquí viene para cada uno de los casos, típicamente amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, no amortiguado. Muy bien, lo que a nosotros nos interesa ahora es precisamente la respuesta en el tiempo. Nosotros vamos a aplicar siempre nuestra fórmula, sustituyendo aquí la entrada de prueba, la transformada en Laplace de la entrada de prueba. Cuando estamos la ventana de aplicación, no sé qué significa esto. No sé si lo que quiera es que borre la otra. En fin. Bueno, lo que hacemos nosotros aquí es sustituir la transformada de Laplace de cada una de las entradas y luego la transformada de Laplace de nuestro sistema. Si nuestro sistema es un sistema de primer orden, pues esta es la transformada de Laplace que nosotros usamos en la transformación de transferencia que usamos, y la entrada UDS pues corresponde a la respuesta. En el caso del impulso, la transformada de Laplace es 1. Por cierto, más arriba en el documento hay una tabla donde viene la transformada de Laplace de cada una de las entradas. Viene tanto expresado en el tiempo como en el dominio de Laplace. Cuando nosotros aplicamos la transformada inversa de Laplace, obtenemos esto. Lo mismo sucede cuando aplicamos un escalón de amplitud A, no de amplitud unitaria, sino de amplitud A. Obtenemos esta expresión, transformada inversa de Laplace de esta expresión, y obtenemos finalmente esto. Este es nuestra salida. En el caso de una rampa, esta es la transformada de Laplace de la rampa, de amplitud K, y la salida es esta. Lo que nosotros podemos ver entonces es que
la transformada de Laplace, de la función de transferencia de un sistema de primer orden afectado con una transformada de Laplace 1 en x cuadrada, que es la correspondiente a una rampa, la salida tiene esta forma. Noten que un sistema de primer orden tiende a perseguir a la rampa. La Profesor, rampa estaría dibujada. profesor, ¿Perdón? una disculpa. Está explicando, guiándose en el documento, es que la pantalla sigue detenida en lo que dice tutorial de respuesta en el tiempo. O sea, sigue en la pantalla. A ver, déjame ver. Aquí sí me está diciendo. A ver, vamos a intentarlo. Dice, favor de alejar esta pantalla. Porque no sé cómo dejar de compartirla. A ver. Como que lo que quiere es que deje de compartirla, ¿no? A ver, ahorita he dejado de compartir la pantalla. Luego quizás ese camote es esto. Al momento de querer compartir esta pantalla. Lo que deseo que vean es el tutorial, el documento. ¿Se estaría viendo ahorita? No, todavía no. Ya se ve. ¿Ya se ve? Listo, listo. Sí. Ok, bien. Entonces, bueno, a ver, retomando esta parte, parece que este documento lo habíamos mostrado la semana pasada. Este tutorial ya lo pueden descargar, ahí está la liga. Me confirman por favor que la liga ya está. Pueden descargarlo en el momento en que le dan clic, ahí aparece una breve introducción y lo descargan, ¿no? Este es el documento que tengo. Aquí les comentaba que en esta parte donde dice sistemas de primer orden y segundo orden, vienen las definiciones para cada uno de los casos. Aquí vienen, los que tenían duda, aquí vienen la solución algebraica de todos los asuntos. En el caso de la respuesta en el tiempo, les comentaba que aquí tenemos nosotros nuestra expresión como metodología transformada inversa de Laplace del producto de la transformada de Laplace de la entrada por la función de transferencia de nuestro sistema. Aquí está. Para el sistema de primer orden podemos usar tanto la forma armónica como la forma estándar. Cualquiera de las dos nos da el mismo resultado. Podemos utilizar una de ellas y luego finalmente convertirla, ¿no? En el caso aquí tenemos, por ejemplo, la respuesta de un sistema de primer orden a un impulso. Sustituimos nosotros la transformada de Laplace de la delta de Dirac, que es 1. Sustituimos nuestro sistema, que es esta forma, una forma armónica, la que se acaba de elegir, y se transforma de inversa de Laplace y se obtiene esto. Aquí no hay ningún truco. Y luego con las fórmulas de transformación de una forma a otra, yo lo que puedo hacer es, bueno, pues esto en la armónica tiene esta cara, pero cuando aplico la transformación las transformaciones de formas, pues lo puedo llevar a esto. Y entonces, bueno, da lo mismo utilizar una u otra. Típicamente, en las transformadas de Laplace, en las tablas, vienen formas mónicas. Es por eso que nosotros sustituimos siempre la forma armónica de los sistemas de primer orden. Y bueno, de cualquiera de los sistemas que vayamos a trabajar. Porque las transformadas de Laplace, las tablas de transformadas de Laplace, casi siempre vienen formas mónicas. Entonces, hacemos lo propio para un escalón. En el caso de un escalón, la entrada es 1 en S. Esto ya se complica, ya en la algebrita de Coquetlán ya es diferente. Ya hay que hacer aquí una separación por fracciones parciales, perdón, y aplicar la transformada en Laplace inversa a cada uno de los términos. Y bueno, al final lo que vamos a obtener es esto, ¿no?
que se les deja de tarea a ustedes es precisamente estas transformaciones. Y ya les estoy entregando aquí el resultado. Para el caso de la transformada de Laplace, para el caso de un sistema de primer orden que se busca su respuesta a una rampa, la expresión es esta. Y lo que se obtiene es precisamente este resultado. Y en el caso de las transformadas de Laplace, de la respuesta en el tiempo de un sistema de primer orden, lo que es más importante que vean es esta asociación. No importa, por favor noten que no importa cuál sea la entrada, el transitorio, que es esta parte exponencial, que vamos a llamar transitorio o exponencial. Este término siempre es el mismo. No importa si es una respuesta a una delta o a una rampa, el término exponencial siempre es igual. No viene igual dentro de la expresión, eso es cierto, pero el término exponencial siempre es el mismo. Y depende en términos generales del polo del sistema o bien de su constante de tiempo. ¿Se acuerdan? Esta tau es el mismo término de tau s más 1. Entonces, lo importante es que vean aquí como propiedad, ya para hacer el análisis de respuesta en el tiempo, empezar a hacerlo, es que todas las respuestas en el tiempo de un sistema dado siempre tienen los mismos transitorios. Los mismos términos exponenciales deberán aparecer en todas las expresiones asociadas al mismo sistema. Siempre. Para el sistema de segundo orden hay que estudiar los 4 casos. Bueno, vamos a ver el primer caso. Un sistema con un factor de amortiguamiento mayor que 1, es decir, un sistema sobreamortiguado, al que se pretende calcular o determinar su respuesta en el tiempo a una delta de Dirac. El sistema es excitado por una delta de Dirac y su expresión, la expresión de la salida, perdón, expresión de la salida está dada por esta fórmula. Sustituimos, tenemos esto. Nos conviene tomar una forma mónica, tomamos la forma factorizada, de esta manera podemos hacer la separación en expresiones parciales mucho más rápido y obtenemos esta expresión. Esta expresión nosotros la podemos reducir en términos de la forma mónica o de la forma estándar. Y aparece esto. Muy bien, en términos de la forma mónica, tengo esta expresión. En términos de la forma estándar, obtengo esto. Esta es una reducción en términos de la forma general. En omega n, todas estas expresiones son iguales. Noten, por favor, que la parte exponencial de la respuesta depende de los polos. Otra vez depende de los polos. En el primer orden, así lo vimos, en el segundo orden vemos que también coincide, por lo menos para una respuesta a una delta de Dirac. Bien, veamos la respuesta a un escalón. Se establece de nuevo nuestra metodología, sustituimos nuestra entrada, que es A en S, A entre S, por nuestra función de transferencia. Decidimos factorizar, factorizamos, separamos en fracciones parciales, aplicamos el operador transformada inversa y obtenemos estas expresiones, que son equivalentes. Ya que tengo esta expresión, lo que hago es que sustituyo sigma 1 igual a 1 en tau 1, sigma 2 a 1 en tau 2 y hago las respectivas transformaciones. De nuevo, ingenieros, y que afortunadamente coinciden en la página,
De nuevo, podemos ver que los términos exponenciales aparecen de nuevo en las respuestas. E a la menos sigma 2t, e a la menos sigma 1t, aquí aparece. Esto siempre va a suceder para un mismo sistema. La moraleja de este asunto, si gusta anotarlo ahí como conclusión, la parte transitoria del sistema únicamente la determina la estructura del sistema, no la determina la entrada. La entrada no genera el estado transitorio. La entrada únicamente genera el estado permanente, no el transitorio. El transitorio se determina estrictamente como una estructura de la planta, del sistema excitado. Podemos entonces nosotros concluir de manera incluso más aventurada, si quieren, que el estado transitorio, es decir, la parte exponencial de la respuesta en el tiempo de un sistema, es una característica estructural del sistema. Depende enteramente del sistema. Cuando nace un sistema, cuando lo creamos, cuando lo armamos, cuando se fabrica, cuando ya lo compramos, el sistema ya trae una estructura. La parte exponencial, el estado transitorio que siempre nos va a entregar, depende de esa estructura, no depende del entidad. Ok. Veamos entonces ahora la respuesta a una rampa de este sistema. Ya la algebrita de Cuautitlán de esto ya está un poco más complicado. Aquí ya son dos términos, más estos otros dos, son 4, aquí los tenemos, son 4 factores, entonces hay que hacer la expansión en fracciones parciales. Eso es probablemente lo más tardado. Y ya que se hace, se obtiene una expresión, en este caso, en términos de sigma nada más. Se queda de tarea que ustedes hagan la transformación de este término a los términos centavos, ¿sí? Para que se encaje este punto. Bien. Esta expresión es obviamente más larga, pero como sea, vuelven a aparecer los mismos términos exponenciales en sigma 1 y sigma 2. De nuevo, se cumple que la estructura exponencial del transitorio de un sistema depende únicamente del sistema. Aquí depende de sus dos polos, sigma 1, sigma 2, aquí están. Aquí vuelve a aparecer los polos, sigma 1, sigma 2, y aunque aparezca acá un factor en S, no aparecen más exponenciales, son las mismas exponenciales. En el caso de una rampa, sucede exactamente lo mismo. Muy bien. Esto es el caso de un sistema sobre tiene dos polos que son diferentes, reales y diferentes. Por lo tanto, las exponenciales que genera son diferentes. Muy bien, ingenieros. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No. Ok. Ok, bien, gracias. Vamos a ver entonces. En el caso críticamente amortiguado, así viéndolo un poco más rápido, tenemos nosotros que el factor de amortiguamiento es igual a 1, por lo tanto, nuestras raíces son reales e iguales. Es decir, tenemos dos polos, pero son iguales. Ojo, no vayan a caer en la trampa de que este sistema, aquí se va a acabar este asunto, ya saben, abrimos una nueva sesión inmediata. Este sistema tiene dos polos, porque es de segundo orden. Por lo tanto, tiene dos transitorios, dos exponenciales. Pero como los polos son reales e iguales, entonces las exponenciales son iguales. Esto hace que las exponenciales algebraicamente se reduzcan y aparezca una sola en la expresión de salida. Pero no significa que haya una sola exponencial. En realidad son dos. Son dos exponenciales las que existen, dos, y son iguales.
Por eso es que algebraicamente se reduce. La expresión final a una delta de Dirac es esta, en términos del sistema mónico, de la representación mónica y en términos de la representación estándar. Para el caso de un escalón de amplitud A, la expresión, de nuevo, esta metodología no la vamos a abandonar, siempre va a ser la misma. Sustituimos, hacemos nuestra factorización, nuestra expansión y fracciones parciales, aplicamos el operador transformada inversa de Laplace y entonces obtenemos estas expresiones. De nuevo, tenemos algebraicamente una sola exponencial, aunque el sistema tenga dos, pero aparece en la expresión ya simplificada una sola exponencial, que depende de cada uno de los polos. O son iguales, pues aparecen iguales. Aquí están embebidos los dos exponenciales. En el caso de un sistema críticamente amortiguado, es excitado por una rampa de amplitud K, tenemos nosotros, de nuevo, nuestra metodología, nuestra atribución, tenemos esta expresión finalmente, que es la que hay que expandir. De nuevo, 4 términos, hacemos la expansión, se reduce, esto se reduce más rápido porque como las exponenciales son iguales, en el caso anterior había 2 exponenciales diferentes, entonces la expresión se hace muchísimo más amplia, o más larga. Aquí se reducen. Aparentemente aparece una sola exponencial, ya insistimos, son 2, son iguales, se reducen a una sola de manera algebraica y se obtiene esta expresión. Bien, entonces, de nuevo, tenemos las mismas exponenciales para el mismo sistema. Mientras hablemos del mismo sistema, las exponenciales son siempre las mismas y dependen de los polos del sistema. Bien. Para el caso subamortiguado, es la estrella de la película, digamos, es el villano de la película, es el sistema con el que siempre vamos a trabajar nosotros, o típicamente trabajamos nosotros, es el caso subamortiguado. Este caso tiene ciertas características y vamos a ver un poquito, si no en más detalle, vamos a ver por qué que algebraicamente se complican. Afortunadamente, bueno, para ustedes estas soluciones vienen en todos los libros, lo que se les deja de tarea únicamente es la resolución algebraica. Si no lo quieren hacer, eventualmente, bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Es lo que realmente importa que ustedes sepan. En el caso de una transformada de Laplace, de una delta de Dirac que es igual a 1, tenemos esta expresión para nuestra salida, aplicamos nosotros, factorizamos, nos conviene factorizar en este caso, como es un sistema subamortiguado. Su factor de amortiguamiento es menor que 1 y mayor que 0. Los polos de este sistema son complejos conjugados. Entonces, no podemos obtener la transformada de Laplace de factores complejos. Entonces, tenemos que hacer ahí un truco y lo llevamos a esta forma. ¿Sí? Esta forma viene explicada más arriba en el documento, donde se ve el caso subamortiguado, se define el caso del régimen de subamortiguamiento. Obtenemos nosotros entonces esto por tablas de Laplace. A partir de aquí esto es sencillo y sustituimos en términos de psi y omega n y obtenemos esto. Aquí, ingenieros, aparece un término que nos va a acompañar ya en lo sucesivo, que es este factor, es un factor seno. Es decir, este sistema oscila. En el caso de un sistema de segundo orden subamortiguado, es excitado con un escalón de amplitud A, nosotros vamos a ver que este caso, ingenieros, en campo representa aproximadamente, por lo menos el 80% de las aplicaciones que ustedes van a resolver. Es decir, este es el caso que verdaderamente ustedes tienen que entender. En todos los exámenes nosotros insistimos en este caso. Entonces, bueno, aquel que no lo domine, y insisto y subrayo la palabra que no lo domine, va a tener serios problemas, no solo para la materia, que va a ser lo de menos, sino para su ejercicio de campo.
realmente esto es lo que va a explicar muchas cosas. Bien, hacemos nuestra misma metodología, lo aplicamos, visitamos al sistema con un escalón de amplitud A y hacemos nuestra reducción. Tenemos que reducir esto. Cuando nosotros hacemos toda nuestra algebrita, obtenemos precisamente esto. De nuevo aparece la exponencial. Esta misma exponencial que aparece acá, cuando se excitó con una delta, aparece. Sin embargo, la componente senoidal ha cambiado. Esta componente senoidal, aunque tiene la misma frecuencia, está desfasada a un ángulo. Este ángulo de desfasamiento depende enteramente del factor de amortiguamiento. Es decir, si un sistema está fuertemente amortiguado, es decir, que se parezca a 1, el sistema tiende a no desfasarse. Esto tiende a 0. Pero ¿qué pasa cuando el sistema está fuertemente, o sea, que no está amortiguado? El sistema, su factor de amortiguamiento tiende a 0, esto tiende a ser sumamente grande, y beta tiende a un ángulo de 90 grados. Entonces el sistema la salida está sumamente desfasada de la entrada y además oscila fuertemente. Entonces, nosotros tenemos ahora un sistema que lo excitamos con una entrada, primero un impulso, y la salida oscila. Converge, pero oscila. Cuando excitamos al sistema con un escalón de amplitud A, el sistema vuelve a oscilar, pero se desfasa de la entrada. Este término más beta nos lo indica. Oscila con la misma frecuencia. Vamos a ver, si ustedes recuperan el valor de omega n, se van a dar cuenta que esta frecuencia omega n de 1 menos i cuadrada es esta frecuencia omega d, precisamente. Eso viene definido más arriba en el documento. Esta frecuencia depende de la estructura del sistema, no depende de la entrada. La entrada determina únicamente la amplitud de salida, no determina el transitorio. Noten que todos estos términos que están asociados a este transitorio, acá también, todos los términos dependen estrictamente de la estructura del sistema. Dependen únicamente de sigma y omega d son parte de la estructura del sistema porque son los polos de aquí. Entonces, un sistema de segundo orden subamortiguado ante un escalón oscila, es cierto que converge, porque este es convergente y debe ser, pero oscila y además se desfasa. Muy bien. Está esta sesión por acabar. Tomamos nuestra sesión. Vamos a ver, vamos a mostrar este caso, que es el caso de excitación a una rampa. Muy bien, vamos a apurar esto para iniciar la siguiente sesión. Y te voy a dejar de compartir esto.
Muy bien. Lo que estamos viendo, bueno, tenemos un sistema de segundo orden subamortiguado, excitado ahora con una rampa. Aquí el álgebra ya está un poco menos que salvaje. La verdad es que puede ser un poco tediosa. Sobre todo las reducciones algebraicas son las que más cuesta trabajo manejar, ¿no? Entonces hay que ser un poquito paciente con ello. La expansión tampoco es tersa, sí es un poco tediosona. Entonces, bueno, cuando las hagan, se sugiere fuertemente que las hagan. Cuando las hagan, tómenlo como casi como terapia, ¿no? Ando estresado, la cuarentena, lo que sea, pues me voy a echar unas horas. Y pues ahí con eso van liberando su tiempo, ¿no? Tenemos nosotros aquí nuestro sistema subamortiguado, de rampa. Tenemos aquí nuestra expresión. Y entonces nosotros calculamos y obtenemos estos. De nuevo, este sistema está afectado por una exponencial. Pero este exponencial depende exclusivamente del sistema, de sus polos. Pero aquí hay que hacer bueno, el sistema otra vez oscila, hace unas cosas acá muy extrañas, ¿no? Oscila con la misma frecuencia, esta frecuencia que es omega d. Recuerden que omega d es igual a omega n por la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrada. Esta omega d determina de nuevo la estructura del sistema, es decir, el sistema oscila su estructura, converge a la velocidad de su estructura y la exponencial está determinada precisamente por su estructura. La amplitud la determina, ya se puede determinar por la entrada. Pero bueno, aquí lo importante, ingenieros, es lo siguiente. Ya vimos las exponenciales, son iguales. Ya vimos las frecuencias de oscilación, son iguales. Siempre, para un mismo sistema, su salida siempre tiene la misma exponencial, tiene la misma frecuencia de oscilación. Pero aquí es importante notar lo siguiente, que a diferencia de los casos sobreamortiguado y críticamente amortiguado, en donde los polos son enteramente reales, aquí el sistema los polos son complejos conjugados y tiene una parte real y una parte imaginaria. Noten que la exponencial depende enteramente de la parte real. Este término exponencial depende únicamente de la parte real. En tanto que la parte oscilatoria depende de la parte imaginaria. Esto es, un sistema oscila siempre que tenga una parte imaginaria diferente de cero. Es decir, si sus polos son complejos conjugados, el sistema va a es una regla. Eso no va a cambiar más. Si los polos de un sistema son complejos conjugados, entonces su salida va a oscilar. Convergen o qué tanto dura esta exponencial. Bueno, pues esta exponencial va a depender únicamente de la parte real. ¿Se acuerdan? La solución de la ecuación de segundo grado tiene una forma de menos psi omega n más menos la raíz cuadrada de omega n por raíz cuadrada de 1 menos i cuadrado. La primera parte menos psi es esta de aquí. Y es la que representa la parte real del polo. Si lo vemos en términos cartesianos,
de sigma más menos j omega d, tenemos esto. Ok, entonces, bueno, ahí anoten como truco que las exponenciales de un sistema, o la respuesta, pues, la respuesta de un sistema, dependen exclusivamente de la parte real de cada polo. En tanto que la frecuencia o la componente senoidal, la componente oscilatoria de la salida, dependerá enteramente de la parte imaginaria. De aquí, ingenieros, entonces la pregunta es, un sistema de primer orden que tiene un solo polo y que por una propiedad algebraica este polo tiene que ser real, porque los que son complejos siempre vienen en pares conjugados, y como es un sistema de primer orden nada más tiene un polo, la pregunta es, ¿un sistema de primer orden puede oscilar? La respuesta es siempre no. Un sistema de primer orden jamás va a oscilar, no puede oscilar. Claro, cuando ustedes cierran un lazo, construyen un lazo cerrado y le ponen otras dinámicas, le ponen un PID, le ponen un compensador, tienen por ahí un actuador de una dinámica medio extraña o que tiene un retraso con una rampa y demás. Todos esos elementos hacen que el sistema de lazo cerrado ya tenga una dinámica diferente, es decir, tenga un orden superior. Y entonces ya a lazo cerrado y con toda esa parafernalia, con toda esa cosmética del lazo, pues es probable que oscile. El sistema como tal, el sistema, la planta de primer orden, jamás va a oscilar. Un sistema de primer orden no puede oscilar. Los sistemas de segundo orden oscilan, sí, solo si sus raíces son complejas conjugadas. Muy bien. Esto es de un sistema subamortiguado. Para una rampa, bueno, pues ya tenemos. ¿No? Aquí el álgebra, bueno, ya ni les platico, si la verdad estamos al álgebra. En el caso amortiguado, bueno, pues las expansiones son un poco más caprichosas, no más complicadas, es un poco más caprichoso porque el término en ese no existe. Como el factor de amortiguamiento es cero, entonces se reduce ese término y las respuestas son las que sí. Ahora, este sistema solamente tiene dos raíces binarias, por lo tanto el sistema oscila. A diferencia de los otros casos en donde el polo tiene parte real, en este la exponencial es 0, es e a la 0 y eso siempre es 1. Por eso es que aquí no aparece la exponencial. En realidad aparece una exponencial e a la 0, pero como es igual a 1, algebraicamente desaparece. Así pues, nosotros tenemos un sistema sin amortiguamiento, con factor de amortiguamiento 0, el sistema oscila permanentemente. Puede ser que oscile con un desfasamiento, y es un desfasamiento de 90 grados. Puede ser que oscile sin desfasamiento. Puede ser que tenga una oscilación incluso atenuada, pero el sistema oscila y no tiene exponenciales convergentes. Muy bien, en este documento van a encontrar aquí una serie de ejemplos ya desarrollados, ya habíamos comentado algunos, aquí están con ellos para que los desarrollen. Aquí vienen los ejemplos. ¿Qué es lo que tienen que hacer únicamente? Por ejemplo, la respuesta en el tiempo de un sistema de primer orden a una entrada escalón 3t, escalón de amplitud 3, es 3 de t, ¿no? No 3t, 3 de t. Esto es una rampa en general. Es una rampa de tenido punto 3, multiplicando por t. Esto es una función 3 de t. Entonces, esto es un escalón de amplitud 3. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues identificar cuánto vale sigma, pues vale 6, cuánto vale KLZ, pues vale 28, cuánto vale A, pues vale 3. ¿Qué me dice la fórmula? Pues la fórmula me dice que vale
A por KLZ entre tau o algo así, dice, por la exponencial de E a la menos sigma T. Pues entonces nada más sustituyo los valores KLZ, sigma y A. Lo mismo para cada uno de los siguientes casos. Tienen que identificar el sistema, es un sistema de primer orden. ¿En qué forma está? Está en su forma estándar. ¿Esto qué es? Es una entrada compuesta por un escalón de amplitud 7.8 y es una rampa de pendiente 1.4. Entonces, sustituyo ya nada más en los valores, y digo en las fórmulas que tengo y ya nada. Es lo único que tienen que hacer. No tienen que volver a calcular las transformadas de Laplace. Aquel que quiera calcular una transformada de Laplace, para estos ejemplos o para estos ejercicios es que simplemente no han entendido nada. Simplemente tienen que sustituir en las ecuaciones que ya tienen acá, los resultados, cada uno de estos resultados que tienen, cada uno de estos. Nada más. No tienen que hacer nada. Aquí viene el ejemplo. Un sistema críticamente amortiguado. Lo que quiero es una respuesta a una rampa de pendiente 2. Entonces identifico cuáles son los valores. La respuesta es esta. Aquí se obtiene arriba. Sustituyo valores y obtengo esta reducción. Y esta es mi salida. Nada más. No tienen que hacer nada más. Muy bien. Así este ejercicio, este documento tiene un montón de ejercicios. Tiene algunos ejercicios de aplicación. Muestran aquí unos sistemas reales. Y bueno, pues ya se les pide la respuesta en el tiempo, ¿no?, de cada uno de ellos. Aquí hay unos que son de nivel ninja. Esos ya son para los niños de control. Ya cuando ustedes se sientan ya en este nivel, pueden pasar a hacer estos, son fuertemente teóricos, hay varias consideraciones que hacer, y ya. Aquí vienen el primer anexo, bueno, pues son las resoluciones algebraicas, esas las tengo yo en cuaderno, no las he pasado acá, son las que se dejan de tarea, y viene cruzado de términos que se asume que ustedes pueden ya obtener a partir de todo lo que hemos hecho. Muy bien, entonces se queda de tarea el que ustedes descarguen este documento y el día de mañana lo vamos a comentar. Vamos a continuar con nuestro análisis de el estado transitorio, que ya es a tomar cierta forma, cierto sentido. Ingenieros de control, ¿no hay alguna duda con respecto a lo que tienen que hacer? Es un documento, 30 páginas, la verdad es que está denso, les va a llevar por lo menos de aquí al día de mañana, pues leerlo, ver más un poco de estructura. Pueden omitir si quieren los desarrollos algebraicos para que sea más rápido su desarrollo y puedan pasar directamente a los ejemplos. De aquí al día de mañana yo presumo que, que van a tener una habilidad de leerlo y de resolver algunos ejercicios, y es parte de lo que haríamos nosotros. Sí, perdón, ¿me decía alguien algo? Sí, en la tarea del apartado de polinomios característicos, en el ejemplo, ¿los polos son positivos o negativos? A ver que le enseño. ¿Me está hablando del documento? Sí, de aquí. ¿Del PDF que estaba viendo? De la anterior. Sí, se ve en la pantalla. A ver, no, permítanme que ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del anterior, del archivo anterior, de polinomio característico. Del ejercicio. Usted me está hablando del ejercicio. Estoy hablando de... Sí, de los sistemas del régimen de amortiguamiento, ¿no? Determinar el régimen de amortiguamiento. Sí,
del que ya el examen. Ok. Sí, no, Tengo una duda. Sí, dígame. Es que no sé si se ve en mi pantalla. Sí, bueno, sí conozco el documento, pero dígame. Es que no sé si sean, a mí me dan negativos, pero aquí en el archivo usted lo pone como positivo, pero no No, sé si ingeniero, esté bien. a ver, Ajá, no, permítame. Recuerde ajá, que el sigma es una frecuencia. Sigma siempre es ajá, positiva. Si está del semiplano derecho, pues tiene que agregar un signo más. Si está en el semiplano izquierdo, está en el signo menos. O sea, sigma nada más es un valor, es una magnitud. Y como tal, siempre es positiva. Entonces que sí pero aparece como en el positiva. polos. Así es, así es. Entonces, como ahí pone realmente Ah, sigma, es siempre positiva, porque es una magnitud. Ahora, es como en el caso de que si usted me dice, pues es que mira, yo vivo en mi domicilio es el número 8. Y yo le dije, ¿sabe qué coincidencia? Porque yo también vivo en el 8, pero nunca lo he visto ahí en mi casa, ¿no? Resulta que pues ajá, yo vivo en la calle A y usted vive en la calle B. Entonces eso ya hace que las coordenadas sean diferentes, aunque la magnitud, o en este caso el número del domicilio, sea la misma, ¿no? Aquí sucede lo mismo. ya. Nosotros solemos recortar por raíz, le ponemos signo a la raíz. Pero cuando hablamos de sigma, es la Ya. pura magnitud. Lo que usted tiene en el documento son magnitudes. Ya, entonces por eso en esta. Ya Por eso es que entendí. aparece Sí, como sí. positivo en el ejemplo, ¿no? Ahora, si usted lo pone como conjunto de polos, estrictamente hablando tiene razón, tendría que ponerle el menos porque todos esos sistemas son estables. Entonces, Sí. en sus polos en ese plano. Entendí. ¿Ok? Entonces aquí en la tabla, por ejemplo, el 1,4 es la magnitud. Así es. Eso es magnitud. Son dos magnitudes. Ok. Uno de 1 y una magnitud de 4. Y abajo el de 3,3, Así ¿no? es. Ok. Muy bien. Y en el Sí, caso, gracias. más como truco, en el caso de las frecuencias de oscilación omega d, siempre es un par Ajá. y siempre son iguales. Pueden Sí, ser, en el caso del amortiguado de cero. en el caso críticamente motivado también, y por eso aparecerá Ajá. 0,0. Son dos frecuencias, Ya. ¿sí? Muy bien. Igual de ahí nada más la magnitud, porque en algunos casos da, por ejemplo, -3, en el Sí, le va a WD. dar más menos, tendría que darle Ajá. más menos. Pero como Claro. son iguales, entonces nosotros preferimos ponerlo así sin signo, no tiene medio sentido. Ya. Solo esa era mi duda. Sí, está muy bien. Ok, muy Gracias. bien. Pues, teoría de control 1, ¿alguna otra duda con respecto al trabajo que tienen que hacer? Bien, aquí tengan por vez, si tienen alguna duda, si prefieren al final de la sesión de teoría de control 2, pueden, pueden integrarse y si hubiera alguna duda, pues igual ahí lo pueden meter. Muy bien, teoría de control 1, ha sido un gusto verlos, espero yo verlos el día de mañana. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, hasta mañana, profesor.